Estamos con el maestro Juan Montiel, que tiene, bueno, el honor de llevar uno de los apellidos míticos de la música argentina y especialmente del chamamé. ¿Cómo ha sentido este homenaje que ha brindado Ernesto Montiel sobre este escenario? Bueno, yo quiero saludar a toda la gente de Maipú. Bueno, yo les digo a todos ustedes que el homenaje a don Ernesto Montiel es permanente en mi persona. Cada vez que me levanto todos los días le hago un homenaje a mi tío, el solo hecho de tocar los temas de él y recordarlo con tanto cariño y amor a mi querido tío, don Ernesto Montiel. Ernesto Montiel, que fue un verdadero innovador en lo que hace a la armonía, al trabajo de la guitarra, al trabajo del instrumento, a la creación de melódica. ¿Cómo lleva Juan Montiel todo ese bagaje sobre sus hombres y con tanto claro, por supuesto, indudablemente fue un hombre muy innovador, creador totalmente, ha dejado la escuela, pero tenemos que agradecer muchísimo a don Ernesto por esto, ¿no? Y bueno, tenemos que tratar de recordar con los temas de él y también seguir la escuela de él de creación. Nosotros estamos haciendo algunos temas nuevos para que quede también nuestro recuerdo y nuestra marca, ¿no? Pero sin olvidarnos de la línea y el recuerdo de don Ernesto Montiel, nuestro querido maestro. Juan, también una alegría grande la de presentar a su hijo sobre este escenario. ¿Qué se siente de tener la continuidad, bueno, ahí, ¿no? El semillero. Bueno, imagínense, yo estoy chocho, ¿no? Digamos, y muy agradecido a Federal, que nos han traído, nos han convocado acá para hacer la apertura, para hacer este homenaje a los 25 años de la muerte de don Ernesto Montiel. Y mi querido hijo no dormía hace una semana ansioso por estar en Federal. Y ojalá Dios quiera, Dios lo acompañe y que siga este camino que es bastante difícil, pero yo pienso que él lo va a saber llevar bien porque es muy inteligente. Finalmente, Juan, expectativas de trabajo para el 2001 son importantes. Si Dios quiere, tenemos muchas expectativas, muy buenas expectativas. Vamos a ir a todos los festivales del sur, el año pasado ya anduvimos por todo el sur, fuimos a Junín de los Andes, a Carmen de Patagonia, a muchos lugares importantes. Y este año, si Dios quiere, vamos a repetir todo. De acá ya nos vamos para allá. Juan, bueno, su saludo para Maipú. Bueno, gracias a todo el pueblo y gracias por ser chamamecero. Gracias. Gracias, Juan. Muy amable.